Bueno. Y un poquito respondiendo a lo que preguntaba Yamila de los miembros superiores, si esa pelvis está en retro y ese tronco está en flexión, es muy difícil que los miembros superiores se puedan mover. Sí, o sea, entonces primero es esto que dice Juan de trabajar como pelvis y tronco para poder después sacar miembros superiores. Entonces es consecuencia del tronco y de la pelvis que los miembros superiores no puedan salir hacia arriba o hacia adelante. Si decimos que el desarrollo era próximo distal, si la pelvis está inestable, si el tronco está inestable, los miembros superiores muchas veces se tienen que fijar para colaborar con la estabilidad del tronco y pareciera que no saben funcionar, pero lo que están haciendo es colaborar con el control motor que el tronco no tiene. Bien, ¿qué es facilitar? Es hacer la tarea más fácil. Vamos a ayudar a, que es lo que nosotros hacemos en terapia, a hacer que el chico lo logre y ver cómo le damos estos componentes de movimiento, ver en qué postura lo ponemos para que salga. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar en una pelota, en una esfera, podemos trabajar el plano sagital. Si yo lo llevo hacia atrás, voy a activar abdominales, ¿sí? Si lo llevo hacia adelante, voy a activar dorsales. Puedo trabajar el plano frontal, por ejemplo, ahí en esa posición, si lo llevo hacia un lado, va a activar el lado contralateral en forma concéntrica y el lado que carga peso en forma excéntrica. Perdón si me hago un lío de palabras porque yo ya lo tengo así como adquirido, pero me meto en temas muy biomecánicos por ahí. Acá en la última foto de esta nena, se trabaja muy lindo el plano frontal, cómo ella va haciendo una contracción concéntrica del lado que flexiona y excéntrica del lado que carga peso, ¿sí? Y por último, el componente rotatorio. Entonces, esta es la idea, se lo muestro acá en foto para que después vean qué actividades le voy a dar a la mamá, ¿sí? Le pedí a la mamá que se consiga una pelota de básquet desinflada, o la desinfle un poco, para que no tenga que comprar. Y entonces vamos a trabajar, primero, plano sagital, ¿sí? Tirarlo un poco hacia atrás, para que él haga la fuerza abdominal, siempre con rangos pequeños de movimiento. ¿Sí? Porque si yo me excedo, primero que no quiero perder la confianza del niño. Si él deja de confiar en mí, que estoy en posturas altas, que estoy, chao, lo pierdo, llora y no lo puedo trabajar más. Un duque, gordo. Y ahí con mis dedos tengo que darle la información que es del músculo que quiero que esté trabajando. Si lo llevo hacia atrás, le doy información al abdominal para que haga fuerza. Tenés razón, Mariana, que se pasó bostezando el gordo. Y después buscar el plano frontal. Llevarlo a lateral, pero siempre con pequeños rangos de movimiento. Y eso insistía la mamá que no se exceda y que lo espere a él para que responda. ¿Sí? Para que no lo mueva por mover, sino que lo mueva hacia un lado y espere a que él pueda responder. ¿Se entiende, chicos? Y el plano transverso no lo voy a trabajar hasta que él no adquiera bien estos primeros componentes de movimiento. Bien. Lo dejo con ustedes. Dicen que una imagen vale más que 100 palabras, no, sí. Juan. Re bien. Fede, ¿estás? No sé si alguien quería opinar, decir algo. Bueno, Juan, no sí. se te escucha.
Estaba con mala conexión. Ahí estás, ahora sí. Ahí está. Lo que comentaba del caso anterior del Juan. Se escucha poco, Fede, se te escucha bajito. Fede, se te escucha un poco perdido. Acércate al micrófono porque a ver si te podemos escuchar mejor. No. A ver, ¿Sí, ahora. se escucha? Ahí Sí. estamos. Ahora sí. Sí, ¿Se escucha? sí, Perfecto. ahora sí, perfecto. Mucho mejor. Ahí está. Recién te escuchábamos perfecto. A ver, busca otra vez. No. No. Ahora, ahí. ¿Hay algún cable ahí que lo tenemos un poco suelto? Conecta el micrófono, Fede. Sí, lo estoy conectando, pero no. Ahí se escucha o no se escucha, ¿no? Sí, ahí sí te escucho. Ahí sí. Está fallándome, ahí está. Sí. Uy, está fallándome la placa de sonido. Y tengo que tener el video en el chip Bueno, no, lo que le decía que en el video anterior, Juan mostraba, es importante por ahí aclarar lo que hacemos nosotros en el consultorio, que es preguntarle a los papás, en este caso que es un diagnóstico presuntivo, que no lo pueden estar investigando ahora, es el posicionamiento previo que han tenido desde el nacimiento, ¿sí? Porque también es toda esta falta por ahí de exploración, de habilidad de movimiento, papás que mantienen mucho sus hijos en posiciones estáticas, sin darles oportunidad de exploración, también influye mucho en esto que se está observando como un posible caso de hipotonía, ¿sí? Para este tipo de investigación. Y dentro de las sugerencias también está eso. Muchos bebés que están mucho tiempo en el huevito o en el cochecito, en posiciones estáticas, y no pueden, que no han tenido la oportunidad de explorar, y vamos a ver como un desfasaje dentro de lo que es el desarrollo motor atípico, que es lo que decía Juan anteriormente. Lo que quería dejar claro que por ahí nosotros muchas veces preguntamos cuál ha sido el posicionamiento previo con lo que se han manejado con este gordito que cae con 11 meses, Juan, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con 11 meses cae. 11. Entonces que el posicionamiento es muy importante y lo recomendamos muchísimo, y dentro de las sugerencias también está eso. Cómo le empezamos a modificar todas estas cosas que están en la casa para corregirlo. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de teoría de los sistemas. Una de las preguntas que hacía Carla sobre todo sobre el trastorno debilutorio, muchas veces está explicado en esta parte que les voy a comentar. Teoría de los sistemas habla de sistemas corporales, en donde lo que por definición se establece es que todos los sistemas están relacionados uno con otro, y uno me incluye al otro como retroalimenta, positivo o negativamente, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de los sistemas corporales que siempre analizamos en el consultorio, tenemos lo que es el neuromuscular, sensoroperceptual, musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio, y vamos desde lo más, desde el punto de vista más kinésico de rehabilitación, este primero, lo que generalmente observamos, pero no dejamos de lado lo que son los emocionales, sensoroemocional, lo cognitivo, que me elabora todo un esquema del paciente y me permite determinar o identificar cuál es el sistema corporal más afectado, ¿sí? Entonces,
cuando nosotros podemos identificar qué sistema corporal es el que primariamente lo encontramos afectado, podemos ver todas estas técnicas, todo esto que mencionaba Juan, sobre los bloqueos, o sobre la observación que se ve en el desarrollo motor, ¿dónde está el sistema más afectado? Muchas veces, el sensorial o a nivel vestibular, cuando vemos pacientes con alguna tipo de acusia, como patrón principal dentro del sistema afectado, dentro del sensor perceptual, vemos cómo influye en el neuromuscular, pero la afección no la encontramos específicamente en el neuromuscular. Entonces, este trabajo en equipo por ahí permite, primero, identificar cuál es la afección primaria, trabajar con el profesional que se relaciona más, y de ahí nosotros somos de soporte, o viceversa. Si el sistema neuromuscular o músculo esquelético primariamente es el que está afectado, somos nosotros los que tenemos más trabajo o tenemos más objetivos terapéuticos al inicio, y después los otros quedan como soporte. Dentro de lo que es el neuromuscular, hay muchos subgrupos que se analizan, que es el timing, o sea, cómo es el tiempo de ejecución de ese movimiento, cómo lo gradúa a ese movimiento, cómo se genera la coordinación de los movimientos. Entonces, cuando analizamos estos sistemas corporales, nos hacemos la excelente pregunta de cómo lo hace al movimiento, ¿sí? No es ni qué hace, ¿sí?, como primario, ni qué cantidad hace. Vemos calidad. Cuando vemos, por ejemplo, que la coordinación es la que primariamente está afectada, nosotros sabemos que el sistema neuromuscular es el que está como principal afección. Y podemos, digamos, podemos observar eso, tener mejor criterio para generar los objetivos terapéuticos. Muchas veces, como es el ejemplo que pusieron ahí con Marilú, nosotros tenemos una pacientita que se llama Luna, que el primer sistema que está afectado es el visual. Sin embargo, no generó ningún tipo de retraso o de compensación desde el motor, que era lo que preguntaba Joaquín, si la afección visual me iba a influenciar en el otro sistema. Hay veces que se da que un sistema es afectado primariamente y no necesariamente me va a impactar en el desarrollo motor a gran escala o a medida. Ha sido una pacientita que ha evolucionado muy, muy bien, y su principal afección es la parte visual, ¿sí? Cuando nosotros hablamos dentro de todos estos sistemas corporales, cuando lo analizamos y hacemos la pregunta de cómo lo hace, hablamos mucho, observamos o tenemos la particularidad dentro de nuestra formación del cómo lo hace. Estas transiciones, que aparece como algo recontra importante, más allá de que se pueda tildar en un checklist o en algo, si permanece sentado, si se rola anteriormente, si se rola, si tiene un buen gateo o si gatea, es cómo lo hace o cómo llega a ese posicionamiento. Para nosotros es recontra, pero muy importante más el observar el final del movimiento, o sea, o con lo que viene la madre, o con lo que es derivado del médico, observamos en la transición, cómo lo hace, cómo generamos esta transición del acostado, del decúbito supino al decúbito lateral. ¿Qué componentes se incorporan dentro del movimiento? Lo genera con un patrón extensor, lo genera con un patrón flexor. Entonces, ahí es donde vemos nosotros el cómo lo hace. El sentado, propiamente dicho, que es un acontecimiento dentro del desarrollo motor, es muy observable por los padres, por los médicos, por los familiares. Nosotros, más allá de ver el sentado en sí, observamos cómo llega hacia el sentado, qué elementos de activación neuromuscular, por ejemplo, desencadena para poder desarrollar el sentado como objetivo final. Y ahí nosotros observamos
si hay algún patrón de compensación, si hay algún plano, como decía Juan, que todavía no está desarrollado, todavía no está depurado. Y lo que hacemos nosotros básicamente, en vez de trabajar sobre el sentado, fortaleciéndolo de alguna manera con algún objetivo terapéutico, nos vamos a puntos anteriores del desarrollo motor. Esa estrategia como mecanismo de abordaje terapéutico es lo que nos ha dado muchísimos resultados. Y ahí los libros, en donde ponen fechas, donde tiene que hacer cada cosa, por ahí desaparece. Ni hablar en términos de cuando ya hay un diagnóstico de una patología severa, ya sabemos que vamos a cargar con algún retraso o no lo vamos a poder comparar dentro del desarrollo motor normal. Pero dentro del desarrollo motor atípico, o cuando son grises, o cuando no han tenido una buena exploración de su cuerpo, de la actividad muscular, porque no se le ha ofrecido el ambiente, hablemos ambiente como padre, el posicionamiento, si lo han puesto en colchoneta, no. Si eso no lo tenemos, nos permite a nosotros, digamos, pararnos bien dónde está el desarrollo motor y en base a eso empezar a trabajar. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos de eso? La desventaja es por ahí, corremos con la ansiedad de los padres o de nosotros mismos de que evolucione, pero no es de relativa importancia cuando nosotros sabemos más o menos bien lo que estamos trabajando. Como ventaja es que lo que vamos a lograr es que cuando ese niño desencadene el sentado, desencadene la arrodillado, gateo o parado, lo va a poder generar con muchos componentes aprendidos por haber retrocedido o haber ejercitado ciertas pautas, ciertas cosas de desarrollo de meses anteriores. Particularmente a mí me ha dado mucho resultado tener estas técnicas esta metodología de tratamiento, aunque los padres por ahí los que primero preguntan, pero si ese estadio ya está, ya tendríamos que estar con 11 meses, con el gordito con una transición de un arrodillado alto o un parado o un disociado. Sin embargo, cuando analizamos todos estos sistemas corporales, cuando analizamos en qué situación del desarrollo se encuentra el niño, cuáles son los bloqueos por lo que está cursando, cuál es la deficiencia, nosotros procedemos a esa instancia, nos permite volver o ir gradualmente en base a lo que se marca en el desarrollo motor. Y en ese caso desaparece, digamos, lo que es la relación mes con desarrollo motor. Ahí cuando Juan hablaba de dejamos de patologizar al niño, obviamente cuando no hay un diagnóstico ya instaurado, y es un presuntivo o un retraso motor leve, es importantísimo que esto lo tengamos en cuenta, porque cada niño también, como su fisiología lo puede marcar en el desarrollo, también tiene sus tiempos, ¿sí? El ambiente determina también otro factor influyente primordial, pero también endógenamente ellos tienen su mecanismo de desarrollo neurológico que difiere de uno de otro, ¿sí? Entonces también es importante que podamos tener esto en cuenta y en el momento en que vemos a un paciente en el consultorio, poder determinar estas cosas como que me gustaría a mí que quedaran primarias. La observación, en base a todo el análisis que estoy comentando Juan, ahí eso es más específico desde lo kinésico, pero en términos generales, para hacer un trabajo transdisciplinario o que quede algo también para ustedes, es poder identificar o preguntar cuáles son las experiencias motrices que ha tenido el niño, a dónde ha sido su posicionamiento, con qué ha jugado, cuál fue la calidad del juego. También poder observar las transiciones, o sea, el niño llega al consultorio con 6 meses, periodo perfecto para lo que es el proceso de alimentación semisólido, por ejemplo. Sin embargo, podemos encontrar alguna deficiencia o algo
en trastornos de dilutorio, porque todavía no está preparado, porque no ha tenido un buen desarrollo motor de instancias anteriores. Entonces, por ahí, en vez de ver si el sentado está estable, es ver cómo llega hacia el sentado, o movimientos de rolado, si los genera con buena variabilidad, si los genera sin dificultad, sin compensaciones, como fueron las que estuvimos marcando, las que estuvo marcando Juan en la anterior diapositiva. ¿Se entiende lo que quiero por ahí transmitir, así como? Sí, Fede. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Fede. Sí. Seguimos entonces. Vamos, Juan. No sé si seguimos con sistemas corporales o pasamos a ese Sí. ¿Ah? A ver, pasalas y yo digo para ver si con eso lo hablamos recién, sistema la parte neuromuscular, la otra. Sensoroperceptual es lo que estuvimos hablando de componentes visuales. Músculo esquelético es propio del área muy de kinesiología también, donde sobre todo vemos lo que es la parte de alineación o anormalidades esqueléticas, estas observaciones de resistencia muscular, fuerza, alineación, todo eso se hacen distintos testos, pruebas o observación kinésica, podemos ver esto, si hay algún trastorno. Cardiovascular, cuando hablamos de este sistema, por lo general, es si viene ya con alguna información previa el paciente, si tiene con alguna cardiopatía o algo que vamos a poder analizar en este sistema, pero sí es para mencionarlo, porque si ya sabemos que un paciente tiene una cardiopatía, fue operado del corazón, en donde tuvo una cirugía external, nosotros ya desde el punto de vista kinésico podemos saber, podemos trabajar sobre algunos objetivos terapéuticos, no nos vamos a poner a analizar funciones de cardiología, ¿sí? El otro, respiratorio, también puede venir derivado, ¿sí? Directamente, nosotros nos dedicamos más a la parte neuromotora, esto viene por derivación externa, pero es algo importante también para ver. Gastrointestinal, hay algo que es re interesante de relacionar entre un sistema y otro, y Juan lo mencionó, no sé si lo recuerdan. Hubo un momento que Juan le dijo, trabajemos sobre la parte abdominal cuando viene con un antecedente o cuando hay una detección de hipotonía. Es muy, muy importante ver, y esto se ejemplifica perfecto, cómo un sistema influye al otro. El sistema gastrointestinal, por ejemplo, cuando hay constipación, o en los primeros estadios del bebé, cuando tienen cólicos, es impresionante. Si nosotros trabajamos el desarrollo motor y trabajamos bien puntualmente sobre la parte de la cincha abdominal, que hablamos cincha abdominal, recto anterior, transverso y oblicuos del abdomen, donde el oblicuo del abdomen y el transverso del abdomen son los más importantes porque son musculatura de perfil más antigravitatorio y de perfil tónico, a diferencia del recto anterior que es fásico. Eso es importante aclararlo, porque por ahí en los componentes de rotación o en el plano transverso o de la lateralización, cuando hablaba Juan, se activan estos grupos musculares. Y hablando con el campo, relacionándolo con el campo gastrointestinal, es muy bueno encontrar que empiezan a disminuir todos estos cólicos o estas constipaciones, van mejor de cuerpo. Entonces fíjense cómo un trabajo específicamente de lo neuromotor, kinésico, impacta en otro sistema inmediatamente. Como un trastorno de dilutorio. Sí. El ejemplo también muy claro es el reflujo, o sea, el reflujo gastroesofágico en los bebés, que es tan común, o sea, pues es digamos, una afección, no quiero decir una patología, porque a veces no lo es, porque puede ser un reflujo fisiológico, sin embargo, entorpece bastante la vida del niño y de la familia, y realmente muchas veces con un buen trabajo
kinésico o indirectamente, como vos decís, desde el trabajo de kinesiología se mejora desde lo muscular en general, desde lo corporal, desde lo músculo-esquelético, mejora notablemente el niño. Y cuanto más rápido, yo a veces por mi experiencia, les puedo decir que cuanto más rápido son los logros motores, más rápido se va la afección. Muchas veces es fisiológico y realmente entorpece mucho el desarrollo en los primeros meses, pero el logro de funciones motoras, ¿sí? Cuanto más rápido las logra, mejora un montón el tema gastrointestinal y en este caso el del reflujo. Totalmente. Igual que el trastorno del glúteo, cuando se estabiliza Claro. la extensión de cuello, el proceso de yoideo, todos los músculos que intervienen en ese proceso se encuentran estabilizados. Entonces, de repente, de someter a un bebé a un trabajo de rolado, de boca abajo, esta transición de cúbito supino, de cúbito lateral, de cúbito lateral a decúbito prono, y viceversa, y en estas posiciones, a través del juego funcional, como recomendación para la casa y en el consultorio, mejoran todos estos procesos. Esto es lo enriquecedor, creo yo, de nuestra formación, de que trabajamos sobre algo puntual, sin trabajar, por ejemplo, en el trastorno del glúteo específico, Exacto. no vienen los fonoaudiológicos, sino todo lo otro que está alrededor de otro sistema. Exactamente, cómo colaboran los sistemas entre sí. Sí, claro. Muy bien. Esto se llama, en ese caso específico del trastorno del glúteo, se llaman sistemas satélite, que van alrededor acompañando de esta afección primaria, que es un trastorno del glúteo. Y no nos ponemos a trabajar solamente sobre el glúteo. De hecho, a veces, perdón. Hola. Hola. Acá estoy. No, que quería agregar que a veces, bueno, es al revés. Cuando tenemos un niño con reflujo y eso mejora, ¿cómo pues se favorece el resto del desarrollo? Porque a veces el reflujo es como el impedimento más grande que tiene el niño con respecto al resto de sus habilidades, y cómo mejorando eso a veces ayuda y facilita a todo el resto de su desarrollo a que pueda hacerlo bien. ¿Es de una dirección o de otra? Muy buena la aclaración. Bueno, la próxima... bueno, este sistema yo me gusta mucho también, porque todo lo que es el estado emocional del niño, tanto en el consultorio o en su casa, lo tomo como algo muy importante para la estabilidad y la regulación del bebé. Está comprobado todo el tiempo, lo vemos nosotros en el consultorio, que cuando logramos que el niño esté estabilizado, se producen los procesos de aprendizaje y no al revés, de hecho se bloquea. Entonces toda esta parte de los procesos psicoemocionales, sobre todo la parte límbica y regulatoria, es tremendamente importante. Muchas veces nos ha pasado de que vemos a papá que con las recomendaciones por ahí no son en los momentos indicados, no son los momentos en que el niño está muy angustiado. En el mismo consultorio, muchas veces nos ha pasado de que esa sesión no se trabaja y no se va a explicar ningún mecanismo terapéutico kinésico porque no está estabilizado, no está organizado el niño. Obviamente se aprovecha para dar pautas y hablar sobre esto, pero es de mucha importancia este sistema. ¿Qué pasó? Próximo, pero habíamos hablado de los desprendimientos. Se entrecortó. ¿Volvió? Ahí volvió. Ahí volviste. Bien. No saques la mano. Bueno, ¿alguna pregunta sobre
¿Se salió la presentación? Listo. Yo ya terminé con la mía. Tenés que presentar vos la tuya, Fede. Pero a veces hay alguna pregunta de la anterior. No. ¿Estás tratando de compartir pantalla, Fede? Sí, ahí lo estoy tratando de... Ahí va. Ahora sí. No te estamos escuchando nada más, a ver. Sí se ve, sí se ve. Más o menos, más o menos. Bueno, a ver, no sé si alcanzaste a leer, hay una pregunta de Yamila que pregunta que si puede pasar que un niño no logre un buen sostén cefálico, pero sí las pautas madurativas acordes a su edad. A ver si te escuchamos, Fede. Si no, no. No. A ver, Juan. No puede pasar, porque como hablábamos de que el desarrollo es cefalocaudal, necesitamos esta secuencia, que el control cefálico sea el generador del resto de actividades, del resto de hitos motores. No me ha pasado nunca tener chicos que no tengan control cefálico y puedan hacer el resto de las cosas. Bien, Yamila. No sé si está respondida tu pregunta. Mientras tanto, Fede, intentamos escucharte. No. Vas a tener que tirar esa placa de sonido. Hola, hola. Ahí, no movas, ahí. Ay, se pierde otra vez. ¿Ahí? Sí. Debe ser el conector, Fede, el conector debe estar fallando. Hola. Ahí. Mucho sonido de fondo. Ahí. Hola. ¿Se escucha? Ahora. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Bueno. Último tema, como para enlazarlo con lo que estamos aplicando desde el programa y seguimos depurando, que es el ASQ3. Vamos a hablar de algunas generalidades, ¿sí? Es una herramienta de monitoreo, se define.
en donde se evalúa el proceso del desarrollo del niño en las áreas importantes. Por ejemplo, tenemos la parte física, la parte de habilidades sociales, habilidades para resolver problemas. Todas estas áreas nos ayudan a identificar cuáles son las que tienen fortalezas o debilidades. Son 21 cuestionarios en total que van del primer mes a mes 51, o sea, 2 años, menos 2 años de edad. El padre, en donde el padre es un participante activo, porque en realidad esta herramienta de monitoreo es trasladada a los papás para que lo vayan contestando. Dentro de este cuestionario que se le envía al padre, se le da al padre para que lo vayan respondiendo. Obviamente que se puede hacer el consultorio con el profesional también, lo cual lo hemos hecho. Tiene sus cosas positivas, pero tiene anexos que nos permiten ver o transcribir cuáles son los puntos fuertes del niño, cuáles son las partes que preocupan de lo que nos traslada el padre, y qué procesos podemos seguir si lo ponemos en seguimiento o en tratamiento al paciente. Como decía anteriormente, las áreas principales son 5, las que se instalan. Hay muchos que ya lo conocen a esto, pero bueno, voy a ser breve y rápido para cerrar, pero para que tengamos en cuenta cuáles son los mecanismos que estamos trabajando ahora de las herramientas de evaluación. La comunicación, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, me parece importante también, Fede, que recalquemos que está en la historia clínica de todos los niños afiliados, ¿no? Nosotros llenamos este cuestionario en la historia clínica, así que para los pediatras que nos acompañan y los médicos de familia que nos acompañan, tal vez esta explicación, ¿no?, va dirigida también a esto, a que sepan que los resultados están en la historia clínica y que lo pueden hacer visible. Bueno, se llama la comunicación, motor dureza, que es todo lo que hemos estado hablando de lo que decía Juan, de cómo lo hace, de qué forma lo hace, el uso de los brazos, las piernas o otros músculos grandes, motricidad fina, movimiento y coordinación de manos y dedos, resolución de problemas, cómo juega con los juguetes, cómo resuelve los problemas, socio-individual, de autorregulación e interacción. Todas estas áreas vienen con preguntas específicas. No voy a ahondar en mes a mes porque es eterno, pero como para que se tenga idea de una generalidad de las áreas que se toman y se preguntan mes a mes, ¿sí? ¿Qué cosas se sugieren con esta herramienta, con este cuestionario? Materiales necesarios para la administración, obviamente que son materiales que se encuentran en la casa, porque cada vez que se pregunta algo, siempre se necesita, la mayoría de las veces se necesita un elemento, ¿sí? Entonces es importante que en el momento en que se le da al padre el cuestionario, verificar cuáles son los elementos que se van a necesitar o con cuáles se pueden modificar, porque no tienen que ser específicamente con eso, se pueden encontrar algunas alternativas, y al padre se le simplifica o se lo prepara para el momento en que vaya a responder a esas preguntas en la casa, o a veces también se puede hacer un consultorio, como decía antes. El completado. Hay que asegurarse de intentar de que cada actividad con su niño, hacer una lectura previa de las preguntas que se hace, como estoy diciendo bien, para ver qué elementos se necesita. Complete el cuestionario haciendo las actividades con su niño o niña como si fuese un juego. Obviamente que esto es recomendado a los papás para que no sea muy artificial y tampoco tan tajante para el niño, que lo más seguro es que no lo quiera hacer capaz si lo imponemos. Asegurarse de que el niño haya descansado, comido, o sea, que se encuentre organizado, y de que se devuelva el cuestionario de lo más grande. Después hay un formulario dentro de esta herramienta que queda para el profesional, que está puesto en la historia clínica digital, en donde podemos hacer una trazabilidad de cuáles son las áreas que presenta algún déficit, entre
está en un buen desarrollo y con sus repeticiones, ¿sí? Estratégicas en base a lo que va necesitando el equipo terapéutico. Pero de esta forma nos va a permitir, digamos, tener una trazabilidad mes a mes de cómo están en estas áreas. Es una planillita que queda para los profesionales. En un ejemplo, por ejemplo, en un cuestionario de 2 meses, el motor grueso, en el área motor grueso podemos encontrar, por ejemplo, 6, porque son siempre 6. Cuando su bebé está acostado boca arriba, mueve el cuerpo, los brazos, las piernas, saquea, se refuerza el cuerpo, etc. Cuando su bebé está acostado boca abajo, gira la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Fíjese cómo son todas preguntas trasladadas al lenguaje para que los familiares lo puedan interpretar, y que si vemos en las diapositivas anteriores, estuvo hablando Juan, y después yo, encontramos estas cosas que hemos estado observando. Cuando su bebé está boca abajo, mantiene la cabeza levantada por algunos segundos. Cuando su bebé está boca arriba, mueve las piernas en pataleo. Cuando su bebé está acostado boca arriba, mueve la cabeza de un lado para el otro. Después vemos lo que es motricidad fina, donde también hay preguntas específicas sobre esto. La comunicación, que era la otra área que estuvimos viendo. Ahí, bueno, esto es específico de una parte de fonobiología, pero se pregunta las vocalizaciones, cómo usted le habla al bebé, si el bebé sonríe cuando le habla. Estamos hablando de 2 meses, ¿no? Entonces, podemos evaluar el sonrisa social, cuando copia algún sonido que le hemos generado cuando nosotros le hablamos al bebé. Resolución de problemas. Resolución de problemas, específicamente, por ejemplo, en 2 meses, su bebé mira objetos que están a una distancia de entre 18 y 25 centímetros, entonces tenemos ahí un indicador de seguimiento visual. Lo sigue al bebé, lo sigue con su mirada cuando el bebé, o sea que está bueno también, muchas veces cuando nosotros estamos en el consultorio y preguntamos esto a los papás, si se acerca sonríe, si cuando se mueve él lo sigue con su mirada, etc. Y socio individual, cómo está la parte por ahí más funcional del bebé. Algunas veces intenta succionar su bebé incluso cuando está alimentando, su bebé llora cuando está molesto, mucho de regulación, su bebé mira sus propias manos, juega con sus manos. Con todos estos cuestionarios se van modificando mes a mes. Pero como conclusión de esto, bueno, para que tengan una idea de lo que no conocían esta herramienta, por ahí lo que tratamos de comentar o lo que quede, es lo que se pregunta de un mes a otro, se repite 4 preguntas del mes anterior. Esto es importante y habla de que no tenemos una fecha estricta sobre el desarrollo motor, sino que las preguntas se van repitiendo, porque puede haber un desfasaje normal, donde hay bebés que en ese mes no lo haga a eso que se está preguntando, y eso es importante explicárselo al padre, porque lo que primero se angustia es cuando tiene que contestar no lo hace. Sin embargo, sabemos que 4 de esas 6 preguntas se van a repetir en el mes siguiente, y 4 de esas en el siguiente, y así sucesivamente. O sea que se interrelacionan el desarrollo de un mes a otro. Se hace partícipe a la familia, eso es re importante, del tutor, porque con este tipo de preguntas los padres también pueden saber qué cosas tienen que mirar de su hijo, ¿sí? En muchos casos no se tiene esta información, sobre todo en desarrollo normal o en desarrollo atípico. No se sabe qué es lo que tiene que ir haciendo mes a mes o en grandes rasgos. Entonces lo hace partícipe al padre y puede ir conociendo el desarrollo general de su bebé. El equipo interviniente tiene las herramientas necesarias para determinar que el resultado del cuestionario sea lo más objetivamente posible, valorando la observación y la percepción de su familia tutor. Como se le da ese cuestionario, se le da como poder al padre o al tutor o a la madre para que pueda ver cómo está el desarrollo de su niño,
el equipo interviniente puede valorar eso y trabajar sobre observaciones más objetivas, ¿sí? Porque siempre está el dilema por ahí de la subjetividad de los padres y de la forma en la que contestan, que por ahí no lo logra, o no lo logra del todo bien. Bueno, sin embargo, nosotros a través del consultorio podemos observar y corregir esas observaciones y tratar de llevarlo a lo más objetivamente posible. Se pueden ajustar y determinar la edad funcional en la que se encuentra el paciente y complementarlo con otras herramientas específicas en cada especialidad, dependiendo del déficit que arroje el cuestionario ACQ3. Obviamente que atrás de todo eso, cada especialidad tiene su mecanismo screening o de evaluación que nos permite complementar todo esto y se va a ir tomando en base al diagnóstico, en base a lo que se necesita observar y se va complementando. Pero, sí. ¿Qué pantalla estás compartiendo vos? Conclusiones generales. Porque no se ve. Estamos viendo una pantalla individual. Ah, se quedó socio individual y ahí esa se ve. Sí, se ve socio individual. Se ve un PDF nada más. No se está viendo el Power. Me parecía raro que... No sé, bueno, pero son conclusiones, la fulmina es conclusiones generales. En donde lo que mencioné, ¿no se está viendo ahora? No. Se ve el PDF nada más. Mira, si lo tenés abierto, lo único que tenés que hacer es compartir, sacar lo que tenés en compartir pantalla y mostrar lo que tenés abierto y lo que estás siguiendo. Claro, yo ahí lo compartí, estoy dentro del Zoom y ahí compartí la presentación. ¿La primera se vieron? La de... No, se quedó en una pena, fíjate. El PDF nomás. Estás compartiendo el PDF. Deja de compartir ese y compartir el Power. Fíjate donde dice compartir pantalla o abajo dice dejar de compartir o arriba en el borde superior. Ahí está. Y ahora busca busca la presentación, claro. Ahí está, sí, el procedimiento, ahí lo están viendo. Ahora, bien, era una pena, claro, nos perdimos. Ahora bien, se está viendo, Fede. Pero, ¿esto lo vieron? No hemos visto nada. Todo el tiempo te estuvimos mirando a vos, Fede. Se veía tu cara mientras hacías gesticulaciones. ¿Y esto? Nada vimos. Una gran sonrisa y bien. Esto. No, fue lo que vos fuiste hablando, Fede. Bueno, ¿esto tampoco? No. ¿Lo están viendo ahora? Ahora sí. Pero no te la puedo creer. Bueno, materiales. Fede. Este es el formulario de monitoreo. Perfecto. Ese está bueno para poder manejar. ¿Puedes empezar de nuevo? No, ya está. Esto es motor grueso, motor fino, comunicación, resolución de problemas, socio individual y las conclusiones. Buenísimo. Bueno, nada, después se los paso y Qué gracioso. yo lo estoy viendo como presentación, como si lo estuviera Claro, si nos dábamos cuenta que algo estabas leyendo, pero no era lo que veíamos. No lo veíamos nosotros. Bueno, me dejé con la intriga entonces. Bueno, eso es como lo que, a ver, dentro de todo este ACQ3, obviamente que hay puntos a favor, puntos en contra, o cosas que se están de acuerdo o no dentro de lo que es el equipo, pero lo importante es por ahí empezar a obtener todos estos resultados y tener una trazabilidad de los pacientes que se tienen. Así que, bueno, lo quería comentar para que es algo que estamos haciendo dentro del equipo de rehabilitación. Sí, lo bueno de esta escala que estamos utilizando, que nos sirve mucho de screening, y como vos decías, después cada área va a profundizar en la evaluación.
pero al tener el screening y poder pasarlo a la historia clínica digital, lo pueden ver otras personas, en especial los médicos pediatras, los médicos de familia, y esto, como después se va evaluando cada 3 meses, cada 4, cada 6, pueden ver un poco cómo va evolucionando ese niño. Por ejemplo, en la parte de seguimiento nos sirve un montón, y lo podemos hacer si es presencial nosotros, o si no se los mandamos a los papás, y bueno, por supuesto que tienen algo de subjetividad cuando lo hacen los papás, pero hay estudios en donde se sabe que hay casi un 80% de efectividad en los papás en observar a sus hijos, entonces por ahí no es tanto lo que nosotros podemos fallar, o los papás pueden fallar en sus opiniones. Sí hay cosas que son muy subjetivas, que generalmente está más en los mayores que en los menores, que en los más chiquititos. En los más grandes, por ahí sí, porque hay consignas que de los ítems que son un poquito más complicadas, o porque no tienen el material. Más que todo hablando ahora en esta época de pandemia, que hemos aprovechado y se lo hemos mandado mucho a los niños. Pero nos ha dado bastante resultado el uso online y presencial. Claro, mira, ahí yo antes creía puramente en la observación del equipo profesional y no tanto en la mirada del padre. Hay un grupo de investigación que se están desarrollando cuestionarios, qué sé yo, y una vez dije eso. Dije, pero queda muy subjetivo a la opinión del padre. Y obviamente estaba justo en esa reunión una mujer que está viviendo en Norteamérica y me decía, mira, esto ya lleva muchos años en lugar. Y no por desmerecer el trabajo profesional ni de usted ni nada, pero tiene más correlación lo que dicen los padres que lo que dicen los terapeutas. Lo que dicen. Sí. Totalmente de acuerdo, Fede. Fíjate vos cómo nosotros en pediatría, una de las grandes herramientas que tenemos es poder hablar con los padres. Claro. La relación médico-paciente. En realidad la relación que puede tener el padre y la madre y la familia ampliada, a veces no te basta con la mamá y el papá, y tenés la opción de hermanos mayores o los abuelos, cuando tenés la oportunidad de hacer alguna consulta más ampliada. Ahora en pandemia, una de las cosas que nos pasó, o por lo menos me pasó a mí en cuanto a la atención, es que por ahí podías hacer un Zoom con la familia y podías ver al niño en su entorno, chico más grande, ¿no? Que ya tenía movilizaciones, y podés ver el desarrollo, y que por ahí en el consultorio se te dificulta un poco más porque no lo podés dejar al chico en el suelo, pero poder verlo cómo se moviliza, lo que mostraba Juan más temprano, del pasaje de un plano al otro, y cómo se para y cómo hace otras cosas, eso nos dio la oportunidad, por lo menos a mí, de ver algo que en el consultorio es más difícil de ver. Exacto. Y estos son causas que han pasado post pandemia, como también algo recontra cosas que no han funcionado muy bien, porque hay pacientes que se necesitan en consultorio y no puedes tratarlo en la casa, por el ambiente, por el diagnóstico, por lo que fuese. Pero una secuela que ha quedado positiva de esta pandemia es que lo instruís a los padres, no te queda otra que darle herramientas a los padres, que le mejores el vínculo padre-hijo para que puedan tener un juego más funcional, con algunos objetivos instaurados terapéuticos, obviamente, pero en diagnósticos de retraso leve o patologías que no sean severas, ha funcionado muy bien. Y esto se relaciona con este tipo de cuestionarios, que vos le das poder al padre para que observe a su hijo, y con un instrumento correlativo, relacionado, digamos, pensado, entonces también le abrís la mente al padre para que pueda saber de su hijo, de lo que tendría que hacer, qué tengo que observar, porque si no queda todo mucho en la relación. Llevo mi hijo al consultorio, tomá, te lo dejo a vos en el área de kinesiología, me das una devolución, perfecto, y ahí, y todo lo tenés que tratar en el consultorio. Y hay muchas cosas que no se hacen. Sí, tal cual. Y después también la SQ, que también es bueno, trae toda la parte de estimulación por edades. Entonces uno le puede ir dando a los papás. A mí me ha pasado que, por ejemplo, saliendo a algún área un poquito más bajo, o a lo mejor más cerca del límite, mandarle
las pautas que tiene la SQ3 y después mejorar un montón los niños, porque los papás se ponen a trabajar en forma diferente en las casas. Y también con lo que decía Joaquín de esto, hacer el Zoom o videollamada, hemos ingresado en las casas y también vemos mucho mejor cómo es el contexto. Entonces a veces vos le pedís que haga tal cosa y te das cuenta que la casa tiene, que son espacios chicos, que a lo mejor el patio es chiquitito, no lo podés mandar a jugar a otro lado. Entonces, bueno, también creo que esto nos ha ayudado a poner mejor el contexto por sobre todo lo que nosotros dábamos, valorarlo más y por ahí planear mejor las estrategias. Las estrategias. Claro. Acordes, estrategias más acordes al lugar. Sí. Bueno. Ahí hay una pregunta de Yamila, que no sé si Juan o Fede lo pueden... Y se puede pasar que un niño no logre un buen sostén cefálico, pero si la... Sí, la hicimos, ya la respondió Mario. Ah. Sí, la respondió. Hay preguntas sobre el Yodi. Y está bueno el Yodi. Es una escala argentina que tiene una valoración también de un poco la parte afectiva, relacional. Siempre es screening. No son diagnósticas estas escalas, eso es lo que tenemos que tener en claro, que no son escalas diagnósticas, son escalas en donde nos va a decir cómo está el niño. El Yodi lo que tiene que es muy práctica, es corta, se puede aplicar en los diferentes trimestres, como puede ser un poco la escala que está en la libreta, como puede ser el Denver, son parecidas, tienen más o menos las mismas características, pero siempre teniendo en cuenta que son de screening, no son diagnósticas. Las escalas diagnósticas hay otras que son mucho más minuciosas y que muchas de esas te piden estar certificadas. Que bueno, hay que aprenderlas más, saber aplicarlas, tener un material específico, pero estas son escalas de screening, que nos puede, el CAD-CLAMS también nos ayuda mucho. Pero bueno, sabiendo que son escalas que nos indica qué área está un poco más deficitaria y después hay que estimular o evaluar de otra forma. A mí me gustaría contarles y de paso saber y que nos hicieran saber si realmente pueden leer ustedes en las historias clínicas el perfil del desarrollo que nosotros volcamos. ¿Por qué elegimos el ASQ3? Tenemos herramientas, como comentaba, como el Yodi, que es argentina, y creo que, como decía Mariana, es un screening y lo pueden usar ustedes como pediatras perfectamente bien. Tiene más información, un poco que lo que tiene la libreta. Pero nosotros hicimos el perfil y confeccionamos en la historia clínica el perfil del desarrollo con estas dos posibilidades que un poco mencionaba Federico. Por un lado, participar a los padres de la evolución del niño, porque una vez que tenemos hecho el perfil del desarrollo para el padre y también para el pediatra, es clara la evolución del niño, de un riesgo a lo mejor a una normalidad y de repente superarlo, como decía Mariana recién, darle una serie de pautas, los padres trabajan en la casa y el niño continúa después con un perfil normalizado, o todo lo contrario, es decir, de ese riesgo, pasadas en las evoluciones posteriores de los 9 meses, 12 meses o más, del riesgo pasa un retraso. Entonces, también ayuda al padre a poder ir viendo esta evolución de su hijo. Nosotros tenemos la gran incógnita, el equipo en general, si los pediatras pueden ver este perfil del desarrollo. Así que les agradeceríamos si nos hacen saber si les es útil, si realmente lo pueden ver. Ahí te lo contesto. No, hay algo ahí en la historia clínica que no se puede ver. Y mira, Ale, creo, nosotros, recién lo que te preguntaba recién, porque no sé en qué parte está, me dijiste que en una pestaña al costado, yo no la he visto, esa pestaña que vos me decís.
Lo que podemos hacer para hacerlo, digo, para hacerlo práctico, sí. Hola, ¿cómo andás? Sí, mira, está en examen físico, en la historia clínica, en examen físico, cuando abrís, cuando evolucionás un paciente, digamos, en examen físico, viste que te aparece la temperatura, el peso último que le pusiste, la talla. Claro, y en la otra pestaña está el desarrollo. Y en esa como, pero se tendría que ver, en ese como primer pantallazo, se ve al final, se ve perfil del desarrollo y dice que motricidad fina en riesgo, y si está en riesgo se ve en naranja, creo. Y si está anormal se ve en rojo, y si no, no se ve nada. O sea, si está normal si está normal, creo que se ve todo en verde. O sea, por eso, lo que propongo es que nos manden al WhatsApp o por correo el número de historia, no el número de historia, el paciente, digo, el número de afiliado, con los 4 últimos números que tenés, para ver que nosotros podamos ver esa historia. ¿Por qué te digo esto? Porque si no nos llega un paciente, no lo ves, y si no lo ves en alguna vez, es difícil después entrar. Uno entra a ciertas partes de la historia y llena y todo lo demás, pero salvo que estés buscando, eso no lo encontrás. Y si no, ese paciente no lo tiene lleno, no lo vas a ver. Entonces, tal cual. Si nos mandan un ejemplo al WhatsApp con los últimos, o si no importa que nos manden los últimos 4, los secretarios lo pueden sacar, pero para que entremos y miremos la historia. Tenemos un videíto, creo, que nos mandaron justamente para que la doctora Grafiña en seguimiento también lo pudiera ver. Así que yo lo voy a pasar y ustedes nos contestan, porque muchas veces es cuestión de permiso a nivel de la historia clínica. Tiene que ver con permiso. Pero fíjate, mandanos un ejemplo. Sí, el video está perfecto porque hay que verlo, pero si nos mandás un ejemplo, un número de afiliado, y entonces nosotros podemos entrar a la historia y mirarlo. En el caso pediátrico lo vemos. Y va a figurar que nosotros lo vimos como si hubiéramos evolucionado en la historia. Después lo podemos anular, digo. El que no sepa anularlo te va a quedar como que lo vio. Aunque no lo haya visto, lo que hicimos fue mirar la historia. Y eso está bueno. Buenísimo. Bueno, perfecto, quedamos así de acuerdo. Yo creo que también es una herramienta de comunicación entre los pediatras y el equipo, justamente para también tener en común una valoración donde ustedes también puedan hacer el seguimiento. Bueno, Fede, no sé si terminaste, ¿querés agregar algo más o el resto tiene alguna otra pregunta? No, solo la SQ3 está valorada, está validada acá en Argentina también, que eso también es bueno, saber que está validada con niños argentinos. Sí, Valeria, vos sos una de las, hiciste o nos facilitaste el trabajo. ¿Le querés comentar algo al respecto? Sí, en realidad es una escala que está validada, digamos, se validó en Argentina. Es una escala que se propuso la OMS, por eso es que está dada, digamos, está hecha en un lenguaje para que entiendan los padres, o sea, que no es necesario que tener un alto nivel educativo, digamos, como para poder entender las preguntas, porque justamente era eso, era poder dar una herramienta que sea accesible a todo, a una población amplia, y se fue validando en varios países, y ahora está validada, digamos, en Argentina desde hace 2 años más o menos. Entonces nosotros lo que tenemos es que tenemos nuestra propia escala o nuestra propia escala, digamos, de cuánto realmente representa según nuestra población, que no es la misma que la original, básicamente. Entonces eso, o sea, no penalizamos al niño, digamos, injustamente, o sea, comparándolo con otra población, básicamente. Entonces eso está bueno, digamos. Cosa que por ahí no todas... diferencias, ¿no? Vos encontraste diferencias. Hay muchísima diferencia en realidad, o sea, estamos para atrás, digamos, pero bueno, eso aparte. Estamos bastante más abajo. Yo quería que lo dijeras de otra manera, pero bueno. Estaríamos, o sea, el tema es que sí, que estaríamos penalizando al niño, digamos, injustamente, comparándolo, digamos, con otra población que nada que ver con la nuestra.
digamos, más que nada. Y eso está bueno. Y otra cosa que también, digamos, también habíamos elegido, digamos, en la SQ, es que dentro de las escalas de screening, es una escala de screening que abarca bastante rango de edad, porque tanto el PAC-TANS, que también tiene una validación, o se ha usado, digamos, en la población argentina, solamente va hasta los 36 meses y nuestros pacientes, digamos, van hasta los 6 años, bueno, hasta los 5 años, 11 meses, entonces también nos quedaba desprovisto, digamos, un montón de... Un rango etario muy grande. Entonces, fue la que un poco más se adecuó también al rango etario nuestro. Eso también, digamos, tiene mucho que ver, que no todas por ahí las escalas de screening tienen esa particularidad, digamos, en cuanto al rango etario. Y que estén validadas en nuestra población. Bueno, yo también quería comentarles que desde las sedes, que ahora las veo presentes, Alejandra, Vero, gracias por estar desde el sur con nosotros y acompañarnos. Gracias, Jorgelina, nuestros prestadores también utilizan el ASQ3, lo llenan en las historias clínicas y nos vienen acompañando con esta evaluación desde hace, bueno, más de un año, creo, ¿no? 1 o 2 años. Así que es un idioma común para todos los equipos que trabajamos en atención temprana, ya sea en la sede centro, como en todas las sedes, como también en nuestros prestadores por programa, prestadores convenidos que también se han unido a las capacitaciones. Sí, te escucho. Algo que por ahí me gustaría agregar, teniendo en cuenta, digamos, los libros de texto, o sea, viéndolos desde el punto de vista médico, ¿no? Los libros de textos nuestros en cuanto al desarrollo, en el cual, digamos, como decía al principio por ahí Juan, estudiamos, digamos, el desarrollo motor por un lado, el desarrollo del lenguaje por otro, o sea, como que está todo desconectado, digamos, o sea, el libro de texto es un poco así. Sí me gusta, o sea, es el tema de entender, digamos, el desarrollo, digamos, como que un sistema, como decía el Fede, no se puede dar sin el otro. Y esto, ¿cómo influencia después? O sea, veíamos esta semana, el martes, veíamos con Laura, un paciente, el motivo de consulta, la verdad que era de preocupación de la madre, era que hablaba mal. Y cómo el tema se fue dando, digamos, que en realidad, digamos, el problema del niño de hablar mal tenía mucho que ver también con su desarrollo motor, o sea, esta interconexión, digamos, o sea, que va directa, ¿no? Que por ahí, digamos, uno no lo piensa de esa forma, porque bueno, para llegar a esa comprensión, digamos, tan interrelacionada del desarrollo, tiene que poder trabajar por ahí o tener esta interdisciplina, digamos, como para poder ver algo que por ahí no lo pudo hacer, digamos, en sus primeros años, en este momento, teniendo 3, 4 años, le estaba afectando, digamos, en su nivel, o sea, lo que veía la mamá que hablaba mal, digamos, ¿no? Entonces eso, digamos, me parece como lo más rico de ver el desarrollo de esta forma, digamos. Que no es la forma en la cual uno lo estudia, por así decirlo. Sí, esto de verlo dividido, ¿no? Por partes, esto que siempre no terminamos a veces cayendo en eso, ¿no? Y en la fragmentación del paciente. Exacto. Yo también también les quería hacer un aporte, y es que si bien en pandemia intentamos hacerlo con las videollamadas y nos funcionó bastante, siempre es mucho más rico tomarlo en el consultorio porque uno lo va mostrando y lo vamos haciendo junto con los padres, porque si no ellos muchas veces te tildan que sí, que lo hacen, y cuando uno le pone el obstáculo o algo, ahí se dan cuenta que realmente no, así no lo haces, siempre no. O en la parte de comunicación generalmente te dicen sí, dice, y vos cuando entras a indagar hay cosas que no. Entonces por ahí me parece una herramienta sumamente útil para usarla en el consultorio, y también en ese mismo momento uno va haciendo la indicación.
Entonces, nos ha servido un montón como screening y también como para ya empezar a dar indicaciones en el momento. Creo que realmente nos ha servido bastante. Y bueno, felicitarlos chicos por la charla, excelente, a los dos. Sí, también quería decir que nos ha ayudado muchísimo el ASQ3 para que aquellos padres que están negados, ¿sí?, a que sus hijos tienen una dificultad, a darse cuenta de que la tienen. Muchas veces algunos padres dicen, no, mi hijo no habla porque le tienen que operar de adenoides y de amígdala, pero él está re bien, re bien. Entonces, cuando empezamos a aplicar, ¿sí?, esta escala, se van dando cuenta de que no es solamente adenoide, sino que es la parte motriz, es la parte motora, es la parte socioindividual. Entonces, ahí caen y empiezan a tomar conciencia y a cooperar en el tratamiento. Así que realmente a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Bueno, gracias. Por ahí gracias estaría bueno en algunos pacientes empezar también a incorporar lo que es el M-Chat y el Q-Chat, sobre todo en las edades en las que estamos trabajando y la cantidad de consultas que tenemos la fono por el tema del lenguaje. Y el Q-Chat, la verdad que es un test muy rápido, pero también sirve hacerlo con los papás. Porque si uno lo manda al test, que es muy fácil mandarlo, se lo mandas al WhatsApp, ellos siempre tienden a verlo o a hacer como que todo le sale al hijo. Y cuando uno lo hace en el consultorio y le va haciendo las preguntas textuales, dicen, y no sé, hay que hacer, qué ponerle, sí, a veces, bueno, fíjate, entonces uno los va orientando. Y realmente hay muchas consultas, han aumentado este año mucho las consultas por el tema del lenguaje. Entonces me parece que son herramientas que las tenemos que empezar a incorporar, son muy fáciles de usar, el Q-Chat es muy fácil de usar, y para las fonos es una herramienta fácil, gratuita, que la podemos usar, y estaría bueno poderlas incorporar también a la historia clínica, para que el pediatra pueda ver también. Es muy fácil de interpretar, me parece algo. Ya que estamos trabajando con... Sí, el teléfono. Sí. Indudablemente que herramientas hay un montón y de eso se trata, ¿no? De empezar a comunicarnos y que la tecnología nos empiece a ayudar a eso como a esto, que hoy podamos estar reunidos desde distintos lugares y desde distintas profesiones.